Soy especialista en rehabilitación oral por la Universidad Faculdade do Centro-Oeste Paulista en Brasil. Soy magíster en tecnología educativa y gestión del conocimiento por la Universidad de Lleida en España. A su vez, soy magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad San Martín de Porres y soy egresado de doctorado en Administración de Salud por la Universidad Nacional del Callao. Muy bien, entonces, luego de presentarme, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, a través del chat si escuchan bien? ¿Sí? ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Me confirman, por favor, a través del chat? ¿Sí? De acuerdo, entonces se escucha bien, ¿verdad? Ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, a través del chat, si logran ver? Sí, sí se logra ver, docente. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me confirmaron que se logra escuchar, se logra ver? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Permítame un ratito, me da un poco de calor. Muy bien. Entonces, el tema número 1 es sobre la historia de la farmacia. Historia de la farmacia, historia de la farmacología, ya que va de la mano. Muy bien, respecto a la historia de la farmacología. La farmacología es una ciencia multidisciplinaria que surgió en el siglo XIX, originalmente como una rama de la fisiología experimental y después como una ciencia independiente dentro de la medicina, que en el decurso de los años ha contribuido de forma decisiva a los descubrimientos que permiten entender las funciones normales del organismo. Su utilidad práctica, precisa, además del conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades, lo que le puede modificar, pues, su evolución natural. Por tanto, la farmacología se apoya en todos los métodos que puedan permitirle llegar a esa finalidad, como son, por ejemplo, los derivados de la bioquímica, la fisiología, la inmunología, la biotecnología, la química orgánica y la analítica, la farmacia galénica, la microbiología y muchas otras técnicas que son imprescindibles para conocer el paso de los fármacos en el organismo. Este fenómeno se conoce como farmacocinética y sus efectos biológicos que se denomina farmacodinamia. Estos dos fenómenos, la farmacocinética y la farmacodinamia, en el medio experimental y clínico. Muy bien, tenemos aquí una imagen que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la medicina nace de las plantas. Todos los compuestos que nosotros conocemos, los compuestos químicos orgánicos, químicos inorgánicos, todos son basados de la naturaleza. Y luego ya se han sintetizado, se han industrializado, pero todos provienen, o en su mayoría, de los principios químicos de las plantas. Es por ello que hay una imagen de un chamán, hay una imagen pues de un curandero, como vamos a apreciar, una curandera, que está realizando algún tipo de rito. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hipócrates, nacido en el siglo IV a.C., fue un médico que gozó de gran prestigio. Fue autor de un gran número de escritos que comprenden 72 libros y 59 tratados que integran la colección hipocrática, o lo que se conoce como Corpus Hippocraticum.
la cual fue recopilada por Ptolomeo en la gran biblioteca de Alejandría, donde creó un gran centro cultural con la idea de reunir la totalidad de los conocimientos humanos. El método hipocrático expresa una actitud racional, libre de interpretaciones sobrenaturales y religiosas, mediante la observación directa y el estudio del paciente, pero no de la enfermedad, lo cual permite hacer una evaluación honesta y ayudar a las fuerzas naturales del cuerpo humano. Esta colección hipocrática incluye conceptos de anatomía, fisiología, patología general, ginecología, obstetricia, enfermedades mentales, cirugía, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, influyendo de manera relevante la ética. Y es ahí donde surge el denominado y que todos debemos haber escuchado, el juramento de Hipócrates o juramento hipocrático, que aún hoy en día se encuentra vigente. Aquí podemos apreciar a Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina, y como les mencionaba hace un momento, en él, en sus estudios, por esa razón se denomina el acto médico como juramento hipocrático. Muy bien, tenemos el primer concepto, que es la protofarmacología. Desde la remota antigüedad hasta el rechazo de la obra galénica en el siglo XVI, la primera referencia registrada de la palabra fármaco se encontró en un texto que data del año 1693, titulado Pharmacologia Segmanu Dictu ad Materiam Medium. El estudio, y aquí trata pues del estudio de las plantas medicinales que se denominaba materia médica, y esto fue descrito a principios del siglo XX. La farmacología inició como una disciplina independiente, y es por ello que en los Estados Unidos se crea el primer departamento de farmacología. A ver, permítame un minutito. Muy bien, muy bien. Me comentan que se logra escuchar y se logra ver con claridad, ¿verdad? Sí, perfecto. Para continuar. Bien. Entonces, como les mencionaba, ahora viene el periodo de transición de la farmacología. Desde inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, constituye el lento establecimiento de los cimientos de la farmacología, lo que se conoce como farmacología moderna, ¿no? Este es un periodo inicial de los derivados de las plantas. Y aquí, pues, viene la tradición galénica a través de Paracelso, ¿no? Y él destaca, pues, el nacimiento del aislamiento de los principios activos, como por ejemplo la morfina. Y aquí un dato interesante. Como pueden apreciar aquí en la imagen, se puede ver a una persona de avanzada edad, haciendo un preparado, ¿no? Esta imagen lo que tratan de representar es eso. Pero ¿qué quiere decir? Que esta persona era un médico empírico, porque en ese entonces no había una escuela, una universidad que pueda enseñar la medicina como una ciencia propiamente dicha. Entonces, se dice que eran médicos empíricos porque ellos, a través de un conocimiento adquirido, que probablemente sea de padre a hijo, de abuelo a nieto, o que alguna persona de la comunidad o de la población donde vivía en ese entonces impartía sus conocimientos de boca a boca.
Y era empírico porque el empirismo se basa en pruebas que hace uno mismo. No se basan de una ciencia, no se basan de un estudio. Se basan el empirismo de alguna práctica, de alguna combinación, en este caso para realizar los medicamentos. Entonces, estos médicos empíricos, como les reitero, hacían las mezclas de medicamentos basándose en los que ellos creían que iba a producir la sanación de los pacientes. Pero, como repito, sin ningún sustento científico, sin ningún estudio previo. Pero, por ejemplo, ellos sabían que había ciertas plantas que aliviaban el dolor de estómago, por ejemplo. Habían ciertas plantas que aliviaban la inflamación. Entonces, a través de esos conocimientos adquiridos y transmitidos de generación en generación, estos médicos empíricos basaban ese conocimiento para hacer sus propias mezclas. Pero, ¿qué sucedía? Lo que un médico realizaba en un pueblo, bajo sus creencias, no era lo mismo que otro médico empírico hacía en otra población, por lo cual no había una unificación de las cantidades para realizar el preparado. Ellos lo hacían a la medida, como se diría ahora, al ojímetro, ¿no? No tenían una medida específica, no tenían algunos parámetros científicos o alguna medición. Ellos no hacían un seguimiento a los pacientes. Lo que se hacía en este entonces era hacer las mezclas como tal y luego brindarle los brebajes a los pacientes. Permítame. Ya, disculpen la interrupción. Entonces, les mencionaba, los médicos empíricos realizaban sus preparaciones que producían pues la sanación de ciertos pacientes, pero no era universal. No había una universalización de los contenidos de las mezclas. Entonces, lo que curaba a algunos pacientes en una población no los curaba en otra. Además, los médicos empíricos hacían el diagnóstico de las enfermedades sin conocer una casuística. Ellos hacían el tratamiento según lo que ellos pensaban que tenía la persona. Y no solamente ellos lo basaban en la parte médica, sino también en la parte espiritual, como hacían también los incas. Y lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la farmacología experimental. Desde mediados del siglo XIX al mediados del siglo XX, los fisiólogos Magendie y Bernard introducen el empleo de fármacos como herramientas terapéuticas y se logra crear el primer instituto de farmacología y esta se denomina farmacología experimental. En el siglo XX, al ritmo que cambiaban todas las áreas de la medicina, aumenta pues el proceso y la síntesis y sintetización de los fármacos. Entonces ya no necesitaban confiar en los laboratorios y lentos procesos, porque ya se sintetizaban los fármacos ya de otra forma. Podemos apreciar aquí una imagen donde, por ejemplo, si vemos un poco de historia, antiguamente la esperanza de vida de las personas era menor, ¿no? Hoy en día en el Perú es aproximadamente 85-86 años. ¿Por qué creen ustedes que la esperanza de vida antiguamente era menor? Algunos casos 35-40 años. ¿Por qué creen ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Por qué creen que la esperanza de vida, repito la pregunta, era menor en la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo?
A ver. Ustedes escriban lo que consideren. Ustedes escriban lo que consideren. Yo los voy a leer. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Es muy interesante. En la dinámica de la clase, las preguntas que yo voy haciendo, ustedes las pueden ir respondiendo en el chat. A ver, a ver. Tartle dice por las enfermedades. Janet Carolina, porque no había medicinas. Guillermo, bueno, indica que no se ven las diapositivas, pero en este momento estamos viendo el chat. Eh, Valesca, las pocas oportunidades. Jennifer, porque no había las medicinas para curar las enfermedades. Mónica, por los pocos avances en la ciencia. Katy, no había medicina para las enfermedades. Sarai, diferentes enfermedades o picaduras de animales que hacían de la vida el temor de la muerte. Ismael, porque no había medicinas. Katsumi, porque solo eran alimentos nativos. Nada más. Eumilcar, porque no existía cura para muchas enfermedades. Fanny, por la falta de adelantos en ciencia y tecnología sobre todo. Jean Paul, a ver, por el mal ejecutamiento ante algunas dolencias o enfermedades. Bueno, eso quiere decir un mal diagnóstico, creo yo. Abigail, porque no había una dosis universal, muy bien. Jenny Rosario, no había fármacos como los que tenemos hoy en día, por supuesto. Lisette, porque no había enfermedades. No, al contrario, había enfermedades, pero no había los estudios para determinar cuáles eran y cómo era el procedimiento para curarlos. Tatle nuevamente, los tratamientos no lo hacían con un protocolo establecido. Además, la higiene era defectuosa, por supuesto. Lidia, porque no había fármacos. Luis, no había tantas posibilidades y crear una medicina con más facilidad y menos innovación. Yerli, porque no podían dar un diagnóstico preciso y así la gente moría porque no tenían todos los beneficios que hay ahora, por supuesto. A ver, Michael, porque no eran procesos bien evaluados, solo lo hacían con suposiciones de su análisis sin una investigación profunda, solo se basaban en sus métodos. Por supuesto, lo que estaba acotando hace un momento. Chris, por la falta de higiene y por consecuencia úlceras, pulgas, sí, claro que sí, desencadenadas enfermedades como la peste negra. La peste negra. Muy interesante la acotación. Ok. Tartle indica no había fármacos, pero habían hierbas. Rosa, porque no tenían la seguridad de las curas. Rebeca, porque no sabía exactamente el tratamiento adecuado para cada enfermedad. Muy bien. Guillermo, no había ciencia, así que el progreso era empírico, claro, lo que estábamos hablando. Lili, por la medicina para curar enfermedades, las personas no tenían los recursos. Ok, Rosy habla de la falta de higiene. Daneisi, por el poco conocimiento que habría sobre las enfermedades. Muy bien, Cecilia, no había conocimiento de la importancia de la higiene y salubridad, por supuesto. La esterilización tampoco. Alessandra, porque no había fármacos, pero sí había medicinas naturales. Muy bien. A ver, Jenny, todo era empírico. Nay Prada, porque no había medicamento y la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, por supuesto. Ajá. Fan indica, como usted dice, aprovechar la naturaleza, que, claro, lo que tenían a mano, ¿no? Recordemos que
la época era otra, no había pues un despegue en la industria como hay ahora. La ciencia no era tan avanzada, indica Alba. En Milka no había médicos especialistas, claro, porque eran médicos empíricos. Saray, enfermedades que por naturaleza el ser humano tiene, por no tener un examen preciso, por supuesto. Valeria indica las enfermedades desconocidas. Priscila porque existían muchas epidemias y plagas, y claro, no había la medicación para tal, ¿no? Luis, las personas morían sin saber de una enfermedad clara para poder preparar la medicina. Alessandra, ¿por qué no había fármacos? Gladys, no tenían los recursos y falta de asepsia. Dina, indica por las guerras y la hambruna. María, porque no se sabía qué tratamientos dar. Por supuesto, las respuestas van muy bien. Los médicos, al ser empíricos, no sabían a qué enfermedad se enfrentaban, no sabían qué, qué males o qué enfermedades aquejaban pues a los pacientes, ¿no? Eso no se sabía. Por lo tanto, los médicos, lo que ellos creían, lo que ellos creían era lo que, o sea, ellos creían que los pacientes tenían ciertas enfermedades. Era su creencia. Y según su creencia, ellos realizaban los preparados, los brebajes para poder administrarle a los pacientes. Entonces, muchos brebajes no tenían ninguna función. Por eso la gente moría. Además de eso, importante lo que mencionaban las epidemias, las plagas, como por ejemplo la peste negra, que eliminó casi a la mitad de la población de Europa. Y esto se debió en un principio porque antiguamente se creía que, es un dato curioso, se creía que los gatos, y ¿por qué lo digo así? Porque antes había mucha relación entre la ciencia, que eran los médicos, pero muchas veces también eran la iglesia, era la que se encargaba de administrar las medicinas, de hacer los tratamientos a los pacientes. Entonces, en esta época donde prolifera la peste negra, se creía que los gatos eran causantes de algunos males, que eran unos seres demoníacos, una cosa así, y es por ello que el Papa manda erradicar a los gatos. Y sabemos nosotros que los gatos son controladores naturales de plagas, porque cazan a los ratones. Entonces, como no había el cazador natural de los ratones y las ratas, además de la falta de higiene propia de la época, pues empiezan a proliferar libremente las ratas. Y al haber esta proliferación, aumenta también las plagas que, eh, que infectaban a las ratas, que es la pulga portadora de la peste bubónica, ¿no? Entonces, al haber más cantidad de ratas, había mayor cantidad de pulgas que presentaban las ratas. Y estas pulgas iban picando a las personas, a su vez las ratas iban contaminando la comida a través de las heces, y así se fue proliferando esta peste bubónica. Por supuesto, no había ni higiene adecuada por parte de los médicos empíricos, ni había los guantes de látex, los guantes eran de cuero de cordero, entonces no utilizaban mascarilla, utilizaban unas máscaras con diferentes, no sé si han visto ustedes, eran unas máscaras largas, negras, donde había diferentes tipos de hierbas, pero no había una asepsia, no había pues los implementos de bioseguridad, y es por esa razón que aumenta y prolifera tanto esta famosa pues peste, la peste negra, que es la peste bubónica, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso. Entonces la esperanza de vida era menor. Y también por la falta de medicamentos, por la falta de higiene y porque las personas no acudían al médico. También por eso. Y eso incluso se ve ahora, ¿no? Que hay personas que con todos los avances de la tecnología y la ciencia, hay personas que no van al médico. Bueno, entonces, me parece que vamos a verlo aquí.
se ve mejor acá. Veamos. Aquí se ve mejor. Muy bien. Entonces tenemos ahora el periodo moderno. Aunque no está clara la fecha exacta, se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX. En esa época, los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de complejas mezclas, lo que permitió aislar diversos principios activos como la morfina, la colchicina, el curare, la cocaína y otras sustancias farmacológicas de origen natural. Otros descubrimientos son el de las sulfamidas en el año 1932 y el de la penicilina, que lo descubrió Chain Florence Fleming, en el año 1941, pasando por la denominada revolución terapéutica, hasta la aparición de los primeros fármacos biotecnológicos en la década de los 80. Tenemos ahora la época actual. Desde el año 1980 hasta la actualidad, se caracteriza por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos, incluida la aplicación de las técnicas de biología molecular en el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas y también el amplio desarrollo de la farmacología molecular y la farmacología genómica. En conclusión, la actual práctica de la farmacología es extremadamente compleja y más avanzada si se la compara con su historia inicial o primitiva, como hemos visto hace un momento. Y su principal propósito es centrarse en el paciente y mejorar su calidad de vida. Tenemos unas animaciones referentes pues a los fármacos. Ahora tenemos la historia del pan mohoso para tratar las infecciones en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios trataban a algunos pacientes haciéndoles comer pan mohoso, pero nadie entendía por qué, hasta que en el año 1928, es decir, 5.000 años después, la ciencia moderna eh, llegó y el científico Alexander Fleming descubría que la penicilina tenía un gran efecto como antibiótico en las bacterias. Pero, ¿cuál es la relación en sí del pan mohoso con este tema? Cuando el pan se pudre, secreta un hongo llamado penicillium, del cual se deriva la penicilina, el antibiótico más famoso usado hasta ahora para tratar algunos tipos de bacterias. Ya era conocido por los egipcios hace 5.000 años, como podemos apreciar aquí en la imagen. Este es el pan que conocemos todo. Si se deja a la intemperie, el pan se va a empezar a podrir y va a crecer un hongo denominado penicillium. Entonces aquí tenemos la representación gráfica de lo que realizaban en Egipto, que les daban pedazos de pan mohoso a los esclavos, a los pacientes. Y aquí tenemos la configuración genómica del hongo penicillium. Y les pregunto aquí, ¿saben ustedes quién es la persona que estoy mostrando? A ver, los leo en el chat. A ver, mírenlo bien. A ver, los leo.
Muy bien, todos comulgan que es Daniel Alcides Carrión. ¿Y saben ustedes por qué se le denomina el padre de la medicina peruana? ¿Saben ustedes? A ver, los leo en el chat. A ver, los leo. Muy bien, Fanny. Se inoculó la enfermedad de la verruga para determinar sus síntomas y para determinar que la verruga y la fiebre de la orolla era la misma patología, razón por la cual cada 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina Peruana. Muy bien, Alessandra, que suscribe lo que acabo de mencionar, que demostró la relación entre la fiebre de la orolla y la verruga peruana. Se consideraban enfermedades diferentes, pero él demostró que la fiebre del oro y la verruga peruana era la misma enfermedad. Y como reitero, el 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina Peruana, en honor a Daniel Alcides Carrión. Muy bien. Tenemos ahora la medicina tradicional peruana. El sistema de salud tradicional andino se basa en la cosmovisión andina, que describe y explica la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que son los elementos tangibles, así como el rol de los poderes sobrenaturales dentro del mundo espiritual, que vienen a ser los elementos intangibles, y la forma en que ocurren los procesos naturales. Esta concepción se forjó desde las culturas preincas en Sudamérica, en aproximadamente los años 3000 antes de Cristo hasta el año 1300 antes de Cristo. Posteriormente fue sintetizada y fortalecida por la cultura inca, una de las 6 culturas que tuvieron un gran aporte al conocimiento de la humanidad. Entonces, recuerdan que al inicio les mencionaba que los curanderos o los médicos empíricos basaban sus conocimientos y daban su diagnóstico referente a lo que sentía el paciente. Pero también ellos iban más allá, pensaban que los síntomas venían de la mano con la parte espiritual. Por ello, aquí se habla de los elementos tangibles y los elementos intangibles. Por ello, ellos hacían ciertos rituales porque pensaban que los aquejaban espíritus malignos. Entonces, esa era la creencia antigua, ¿no? Y es por ello que hacían todos unos rituales, aparte de los brebajes que ellos preparaban, para tratar de espantar los espíritus que aquejaban a las personas. Esa era la creencia en esos años. Hoy sabemos que no es así. Y respecto a la pregunta, ¿qué tan avanzada fue la medicina inca? La medicina inca trató principalmente los síntomas de las enfermedades. Para ello, indagó los aspectos físicos del paciente. Sin embargo, también se interesaron por el aspecto psicológico. Los incas también realizaron cirugías complejas, como las trepanaciones craneanas. Los instrumentos quirúrgicos fueron bastante sencillos. Tenemos la vilcachina, es una especie de jeringas, se utilizó para realizar extirpaciones, y el tumi, que era el cuchillo, que se utilizaba para abrir los cráneos. Los incas desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables, purgas y rituales religiosos, que, según su concepción, evitaban las enfermedades. Las principales medicinas fueron las plantas y diversos productos naturales. Una de ellas fue la sagrada hoja de coca de los incas. Y aquí les pregunto,
¿Ustedes saben de qué material era el tumi, el cuchillo que ellos utilizaban para abrir eh, el cráneo o diversas partes del cuerpo? ¿Saben de qué material era? A ver, los leo. Muy bien, era de oro. Muy bien. Entonces todos comulgan con que era de oro. A ver, y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los incas usaban el oro? ¿Por qué usaban el oro para, por ejemplo, poner una placa? Porque ustedes saben que los incas hacían trepanaciones craneanas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que las personas que tenían problemas mentales era porque había que dejar salir los demonios de la cabeza. Entonces le hacían un huequito, le hacían una cavidad en el cráneo, una trepanación, para que, según sus creencias, salgan esos espíritus malignos. Pero después les ponían una plaquita de oro para cerrarlo. Entonces, la evidencia científica determina que cuando han encontrado estos restos humanos, el oro sí funcionó. Quiere decir que luego de la cirugía, o sea, las cirugías eran exitosas, porque luego en la cirugía les colocaban estas placas de oro y se demostraba que se formaba callosidad ósea. Y esta callosidad solo se forma en las personas que han vivido, porque si las personas hubieran fallecido en la cirugía, no se formaba la callosidad ósea. Entonces, la evidencia indica que las cirugías de los incas eran exitosas. Entonces, ¿por qué usaban el oro? A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Mm, Todavía no aparece la respuesta. A ver, los leo. ¿Por qué creen ustedes que los incas usaban oro? A ver, no hay problema si es que no saben la respuesta. La respuesta es porque el oro es el único material al cual no se le adhieren las bacterias. Es decir, no pueden proliferar las bacterias en el oro, de ninguna manera. Entonces los incas tenían ese conocimiento, que en el oro no crecían las bacterias. Por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de fractura o un paciente tiene una fractura, hoy en día le ponen titanio, pero el titanio sí se infecta. Por ejemplo, en los pacientes, yo soy odontólogo y en la práctica clínica colocamos implantes. Los implantes, hacer de titanio, por más que sea lo más puro posible el porcentaje del titanio, sí se infecta y se conoce como una periimplantitis. O sea, hay una inflamación y una infección a nivel del material, del titanio. Antiguamente se hacían coronas en los dientes de oro, porque no se infectaba, no crece bacteria, y la caries dental es una bacteria. Diferentes tipos de bacterias, principalmente Streptococcus mutans. Entonces no crecían las bacterias. Los incas conocían esto, por ello usaban el oro. Muy bien. ¿Cuáles fueron las enfermedades más comunes? Los incas lograron tratar distintos tipos de enfermedades, como trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades gastrointestinales, problemas oculares, hemorragias por heridas de guerra. Estas son las enfermedades más comunes que trataron los incas. Por ejemplo, la acromegalia, la enfermedad de Carrión, que es la verruga peruana, ceguera, parálisis, deformidades, lepra, sífilis, leishmaniasis, lupus y algunas hemorragias que eran detenidas con diversas plantas. ¿Qué tratamientos médicos usaba?
Los pobladores que sufrían los síntomas de alguna enfermedad acudían a los médicos, quienes eran personas conocedoras de anatomía y de plantas medicinales. Según la cosmovisión inca, las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía ritos religiosos con el fin de espantar el mal y reparar la mala acción. Es lo que les mencionaba hace un momento. Los rituales para ahuyentar el mal y la enfermedad consistían en danzas con gritos acompañadas de frotaciones. Para aliviar el dolor, los médicos incas utilizaban la hoja de coca. Para tratar la diuresis, utilizaban el estigma de maíz. Para bajar las fiebres, usaron la quina, que después se convirtió en quinina. Para proteger las heridas, prepararon bálsamos con resinas de leguminosas. Para tratar las hemorragias, usaron la corteza hervida del árbol de pimienta, colocando emplastos sobre ellas, así como las mandíbulas de algunas especies de hormigas. No sé si han visto ustedes, hay unas hormigas que tienen unas mandíbulas sumamente grandes, que funcionan como una pinza. Entonces hacían que las hormigas muerdan la herida, afrontaban los flancos de la herida y luego le arrancaban la cabeza y la hormiga quedaba mordiendo, se quedaba así. Y esto era una sutura natural. Asombrosamente, los incas pudieron llevar a cabo transfusiones, amputaciones y cirugías de cerebro. ¿Quiénes ejercían la medicina en el imperio de los incas? Los médicos incas eran una especie de sacerdotes que, además de curar a los enfermos con hierbas y otros productos naturales, presidían las ceremonias de sanación. Estos médicos curanderos eran llamados ichuris. Los médicos curanderos encargados de los pobladores comunes eran denominados comascas. En cambio, los encargados de la nobleza incas eran los denominados amautas. Las plantas medicinales de los incas tenemos, por ejemplo, y aquí les voy a preguntar primero. A ver, ¿qué plantas medicinales conocen ustedes? A ver, les pregunto. A ver, los leo. A ver, me gusta que sean participativos. A ver, vamos a ver. Cannabis, orégano, llantén, dientes de león. Muy bien. Orégano, eucalipto, opio, goyal, coca, hierba luisa, muña, manzanilla, uña de gato, ortiga, llantén, muña, orégano, hoja de laurel, aloe vera. Muy bien.
conocen muchas plantas medicinales. Entonces, todos conocemos alguna planta que hace bien para algún mal que los aqueja, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Y por qué conocemos esto? Porque nos han transmitido este conocimiento, tal vez nuestras madres, tal vez nuestros abuelos, nuestras abuelas. Muy bien, veo que conocen bastantes de plantas medicinales y eso es muy bueno porque cuando eh, una persona queja de un dolor, de alguna molestia y no hay la posibilidad de comprar algún medicamento, sea por la lejanía, porque están de viaje, o nos encontramos en las serranías, nos encontramos en la selva o en el mismo Lima. Entonces, una planta medicinal puede hacer mucho bien a las personas. No es lo mismo tomar una infusión que tomar la propia hierba hervida, ¿no? Todos lo sabemos. Muy bien. Entonces, la hoja de coca es un analgésico, es fuente de vitamina A, B1, B2, B3, C y E, que también tiene propiedades digestivas. La maca es un afrodisíaco, es revitalizante, antidepresivo y reforzador de fertilidad. La uña de gato se emplean las hojas, corteza y raíz como un anticancerígeno para reducir los efectos de la radioterapia y quimioterapia contra la artritis. La ortiga es un diurético, es cauterizante y es un antianémico debido a la presencia de los minerales. Estos minerales se concentran en los pelos de la planta. Por ello se debe su acción irritante en la piel cuando es aplicada sobre el cuerpo. Luego el chancapiedra. Se emplea para hacer infusiones contra la fiebre, dolencia de hígado y los riñones. La sangre de grado se utiliza la corteza, hoja y látex como desinfectante, cicatrizante para traumatismos, heridas en la piel, hemorragias, úlceras gástricas, etc. El ercampuri se emplea como purgante, antidiabética, diurética y antiinfecciosa. Es reguladora del metabolismo y sirve para reducir la obesidad. La quinoa es un alimento nutritivo, además de ser una planta medicinal. Posee propiedades diuréticas, expectorantes y refrescantes. La semilla de esta hierba con leche aumenta la leche en las personas, en las mujeres lactantes. Y además, la quinoa es un poderoso antidepresivo, natural, por supuesto. El paico es una hierba aromática usada como un antidiarreico, antiinflamatorio, digestivo, carminativo, etc. El achiote se emplea en casos de inflamación prostática, infecciones urinarias, en distintas afecciones al sistema urogenital y como regulador de la función renal. Tenemos las plantas digestivas y eupépticas. Son todas aquellas plantas que favorecen la digestión. Entre las plantas que poseen esta acción pueden distinguirse dos grupos. Plantas con enzimas proteolíticas como la papaya, que posee la papaína, y la piña, que posee la bromelina, que poseen enzimas capaces de fraccionar las proteínas acelerando su digestión. No sé si ustedes han visto, o por ejemplo, cuando van a preparar carne, muchas veces le colocan papaya encima para suavizarla. Es por la papaína. Y también la bromelina. Cuando ustedes han o consumen piña, no sienten que la lengua les queda como entrecortada, como que fastidia un poquito. Eso es debido a la bromelina. Y también la papaya y la piña se puede colocar sobre la carne para suavizarla por estas enzimas proteolíticas que poseen. A su vez, en la odontología, que es la rama de la salud donde es mi campo laboral, en Brasil, donde he estudiado la especialidad, trabajan mucho con un medicamento que se denomina papacaries. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están postradas en cama, los niños que tienen mucho miedo a la curación, pues a la pieza de mano, el taladro, como le conocen todos, a los niños chiquitos les colocan un medicamento que se denomina papacaries, que viene de la enzima papaína. Entonces, esto va a removerle todo el tejido carioso y ya con una cureta, que es como una cuchara minúscula, se va retirando de manera manual y sienten mucho menos dolor y también no solo menos dolor, sino menos trauma. Es muy importante.
Luego tenemos las plantas ricas en esencias y principios amargos que estimulan el peristaltismo y las secreciones digestivas, favoreciendo la digestión. Tenemos también plantas antiespasmódicas, que son plantas que cuando hay un aumento de la motilidad con espasmos y dolor, son capaces de disminuir las contracciones gástricas e intestinales. Tenemos, por ejemplo, melisa, manzanilla, póleo, caléndula, coriandro, regalis, anís estrellado, hierba luisa, menta, albahaca, orégano, romero, salvia, ajedrea, verbena y lúpulo. Luego tenemos plantas con esencias como la manzanilla, comino, el estragón, ajenjo, hinojo, hierba luisa, melisa, menta, póleo, hierbabuena, albahaca, anís verde, anís estrellado, romero, angélica, diente de león, tomillo y verbena. Estas plantas también poseen propiedades carminativas o antiflatulentas, ya que favorecen la eliminación de los gases retenidos en el tracto gastrointestinal y previenen su formación. Plantas con principios amargos, como por ejemplo el té de roca, achicoria, lúpulo, marrubio, manzanilla, trébol de agua, líquen de Islandia y centaurea menor. Les pregunto ahora a ustedes, ¿saben qué planta es esta? A ver, los leo, mírenla bien. Miren bien la planta, los leo en el chat. A ver su respuesta, vamos a leer. Muy bien, han coincidido Cris, Mercedes, Rosa, Luis, Karen, Marilyn, Priscila, María Imelda, Eumilcar, Elena, Nay, Kiomi. Muy bien, es la menta. Muy bien. Ya hemos visto para qué sirve, ¿no? Y esta planta, véanla ustedes y me indican de qué planta se trata. Mírenla bien. A ver, mírenla nuevamente. Muy bien, es el anís. Muy bien. Todos sabemos que es para el dolor de estómago, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahora
plantas que actúan a nivel hepático. Son las plantas coleréticas y colagogas. Son plantas que aumentan la formación de bilis, como las coleréticas, y aquellas que aceleran la evacuación de la misma, como las colagogas, como por ejemplo la alcachofa, que posee la cinarina. El boldo posee la enzima boldina. Tenemos también el romero, el diente de león, tomillo, bardana, achicoria, fumaria, helenio, manzanilla, melisa, menta, óleo, salvia, ortiga verde, que al aumentar la producción de bilis en el duodeno, se favorece la digestión de las grasas presentes en los alimentos. Por ello, siempre es importante después de consumir los alimentos, por ejemplo, si hemos consumido alimentos altos en grasa, ¿no? Hemos querido comer una parrilla o X alimento que contiene mucha grasa. Entonces, ¿qué sucede después de comer? Se forma una capa lipídica. Si nosotros inmediatamente después consumimos una bebida fría, una gaseosa, es muy rico, pero esta capa lipídica se va a formar luego de consumir una bebida fría, automáticamente una capa bilipídica. Esta capa bilipídica ya no se puede fragmentar, entonces se va a ir almacenando. ¿Y dónde se almacena? Principalmente en el abdomen. Pero ¿qué sucede si nosotros consumimos grasas? Sabemos que se forma una capa lipídica, pero consumimos una infusión, una manzanilla, menta, caliente. Esta capa lipídica sí se puede degradar en pequeñas porciones. Entonces, si se degrada en pequeñas porciones, se va a eliminar de manera natural. Entonces, ya saben, si van a comer alimentos altos en grasa, tienen que tomar después una infusión. Y es por ello que hago pues toda esta introducción de las plantas, porque es muy importante. A nivel hospitalario, a nivel médico se conoce, se trata mucho con plantas medicinales. Tenemos también plantas hepatoprotectoras. Son plantas que estimulan la regeneración del hígado, disminuyen la inflamación, detoxifican el hígado y mejoran la función hepática. Tenemos el cardo mariano, que posee la silimarina, y la alcachofa, que posee la cinarina. Tenemos también plantas digestivas, que son los remedios naturales para la digestión, especialmente cuando ésta resulta pesada al ralentizarse y no realizarse adecuadamente, ¿no? Produciendo gases. A ver, pregunto aquí. Supongamos que ustedes han comido y les da gases, flatulencias. En ese caso, ¿qué tipo de infusión van a tomar ustedes? A ver, los leo. A ver. Muy bien, anís, manzanilla, orégano. Bueno, varios indican orégano. El orégano, por supuesto, es un antiflatulento natural. Manzanilla, menta, muña con anís, infusión de orégano o anís. La mayoría indica orégano, ¿no? Anís, muña, menta. Pero el orégano es sumamente bueno para las flatulencias. Y si tienen, por ejemplo, o han comido algo muy pesado y sienten indigestión, ¿qué van a
¿Qué infusión tomarían en ese momento? La muña, también las personas efectivamente le tienen mucha fe a la muña. Es bastante bueno. Excelente. A ver, hemos hablado de problemas digestivos. ¿Qué sucedería si una persona se golpea, por ejemplo, el tobillo y se le inflama? ¿Qué planta emplearían en ese caso para una inflamación? No necesariamente para beber, sino qué plantas emplearían. Muy bien, el llantén. El llantén es un potente antiinflamatorio natural. Se hierve, se coloca en la zona afectada y se deja ahí. Y desinflama, por supuesto que sí. El llantén es excelente. El caso de la aloe vera, en caso pues de una fricción, en caso de algún tipo de quemadura, el aloe vera es muy bueno. También el aloe vera con fines digestivos, ¿no? También es igual, al igual que la sábila. Muy bien, entonces, como mencionaba, las plantas digestivas son remedios naturales para la digestión, especialmente cuando resulta pesada, ¿no? Respecto a los gases de inflamación abdominal, la principal causa que los provoca es comer muy rápido, lo que hace que estemos ingiriendo y traguemos una mayor cantidad de aire. Por eso los eructos, por eso los gases. La pesadez y dolor de estómago. Es la sensación de tener el estómago lleno e inflado. La acidez del estómago. Se siente como quemazón que sube del estómago hacia la garganta. Luego tenemos náuseas y vómitos. Aunque no es tan habitual en caso de indigestión, es un síntoma claro de que nuestro sistema digestivo no ha asimilado bien los alimentos. Muy bien. ¿Cómo mejorar la digestión con plantas medicinales? Primero, come y mastica despacio, favoreciendo así la salivación. De esta manera, los alimentos llegarán al estómago mejor procesados para favorecer tu digestión y así evitarás ingerir aire. Vete a dormir al menos 2 horas después de haber comido para que nuestro sistema digestivo realice mejor la digestión. Sigue una dieta sana y equilibrada, tomando, por ejemplo, fruta en el postre, como la piña o la manzana. Además que tienen propiedades digestivas, carminativas y depurativas. Evita las bebidas gaseosas, ya que hinchan el estómago. Y como les mencionaba, las bebidas frías forman la capa bilipídica y van a hacer que las personas retengan y se produzca en sus organismos mayor cantidad de grasa, que se va a depositar en la zona abdominal. Es recomendable beber agua, como mínimo 1,5 litros diario. Sustituye el café por infusiones y mejor si son digestivas como la manzanilla, el anís, la menta, el hinojo, que son excelentes digestivos naturales. Bien, ahora luego de ver la parte natural de las plantas, ahora vamos a hablar brevemente de los antibióticos. Así como lo pueden ver en la animación, el antibiótico aquí, el superhéroe, el super antibiótico, está matando al superbug, que superbug es un super bicho, un super virus. Entonces, el antibiótico, ¿qué significa el nombre? El término antibiótico significa contra la vida, en este caso, contra los microbios. Existen muchos tipos de antibióticos, antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Algunos medicamentos son eficaces contra varios organismos. A estos se les llama antibióticos de amplio espectro. Otros son eficaces solo contra unos cuantos organismos y se les llama antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de uso más común son los antibacterianos.
Eh, un niño puede haber recibido ampicilina, una inyección de oído para una infección de garganta, ¿no? Como por ejemplo los estreptococos. Esos son antibióticos. Tenemos que echar un vistazo al pasado. Las enfermedades graves que algunas vez mataron a miles de jóvenes de manera anual han sido casi eliminadas en muchas partes del mundo, gracias al uso generalizado de las vacunas infantiles. De manera muy parecida, el descubrimiento de los medicamentos antimicrobianos, que vienen a ser los antibióticos. Este fue uno de los logros médicos más significativos del siglo XX. Existen varios tipos de antimicrobianos: los medicamentos antimicrobianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Aunque los antibacterianos muchas veces se conocen por el término general de antibióticos. Por supuesto, los antimicrobianos no son tampoco la panacea, que pueden curar todas las enfermedades. Cuando se usan en el momento correcto, en la dosis correcta, pueden curar muchas enfermedades graves y potencialmente mortales. Los antibacterianos están diseñados específicamente para tratar las infecciones bacterianas. Miles de millones de bacterias microscópicas que normalmente viven en la piel, en el sistema digestivo, en nuestras bocas y garganta. La mayoría son inofensivas para los humanos, pero algunas sí son patógenas, es decir, causan enfermedades. Y pueden causar infecciones, por ejemplo, en los oídos, en la garganta, en la piel y en algunas otras partes del cuerpo. En la era anterior a los antibióticos, a principios de 1900, las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes comunes y como resultado, el sufrimiento de las personas era enorme. Aunque el sistema inmune del cuerpo, que combate enfermedades, muchas veces puede atacar exitosamente estas infecciones bacterianas, a veces estos gérmenes, estos microbios son demasiado fuertes y no se dan abasto, el sistema inmunológico no se da abasto, pues, para poder combatir estas infecciones. Luego tenemos el surgimiento de la penicilina. Con el descubrimiento de la penicilina y el comienzo de la era de los antibióticos, la propia defensa del cuerpo ganaron un poderoso aliado. En la década de 1920, el científico británico Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio en el Hospital St. Mary en Londres, cuando casi por accidente descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias. En uno de sus experimentos en el año 1928, Fleming observó que colonias de la bacteria común Streptococcus aureus habían sido eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o placa de Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver a las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina, por el nombre del moho penicillium, que es el moho, el hongo que la produce. Fleming y otros realizaron una serie de experimentos en las 2 décadas siguientes. Usaron la penicilina que tomaron de los cultivos de moho y mostraron pues la capacidad de este microorganismo, de este medicamento, de destruir bacterias infecciosas. Las compañías farmacéuticas estaban muy interesadas en este descubrimiento y empezaron a producir penicilina. Primero con propósitos comerciales. Se usaba bastante para tratar a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, curando pues infecciones por heridas en el campo de batalla, neumonía. De a finales de la década de 1940, se volvió ampliamente accesible para el público en general. Los titulares de los periódicos la llamaban el medicamento milagroso, aunque no existe ningún medicamento que realmente merezca esa descripción, ya que los medicamentos tienen efectos colaterales, efectos adversos, y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Con el éxito de la penicilina, empezó la carrera para producir otros antibióticos. En la actualidad, los pediatras y otros médicos pueden elegir entre docenas de antibióticos en el mercado y se recetan en cantidades muy altas. Se dice que en los Estados Unidos cada año se hacen por lo menos 150 millones de recetas médicas para antibióticos. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. Cuando a ustedes les duele la garganta, por ejemplo, dolor de garganta, ¿qué medicamento toman?
Muy bien. A ver, indíquenme, díganme ustedes, qué medicamento toman ustedes cuando les duele la garganta? Es algo muy común que aqueja a las personas en todo el momento, ¿no? ¿Qué medicamento toman cuando les duele la garganta? Importante. A ver, bien, importante. Cuando les duele la garganta no tienen que tomar antibiótico, porque les estoy diciendo dolor de garganta. Cuando hay dolor, cuando a ustedes les duele la garganta, cuando pasan la saliva, es porque hay una inflamación. Y si hay inflamación, tienen que tomar un antiinflamatorio. No deben tomar antibióticos, salvo que sientan cuando escupen, vean la mucosidad de color verde. En ese caso ya hay un proceso infeccioso. Si hay un proceso infeccioso, ¿cuál es el medicamento que deberían tomar? ¿O cuál es el que toman ustedes cuando hay una infección, un proceso infeccioso? A ver, los leo. Cuando tengo una infección de garganta, ¿qué medicamento tomo? A ver, el medicamento elección cuando hay dolor de garganta más infección es la amoxicilina. La amoxicilina. ¿Saben ustedes cuál es la posología o el gramaje de la amoxicilina? ¿Saben ustedes? Amoxicilina de cuánto? Y de 500, muy bien. ¿Y cada cuántas horas lo van a tomar? ¿Saben ustedes? Cada 8 horas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa si una persona toma constantemente antibióticos, todo el tiempo toma la amoxicilina y después tiene una infección verdaderamente en la garganta y ya no le hace efecto? ¿Qué creen que se produce en ese momento? Resistencia, ¿no es cierto? Resistencia antibiótica. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se da la resistencia antibiótica? Por el mal uso, por supuesto. Entonces, en el Perú sucede algo. Se venden los medicamentos, los antibióticos de manera indiscriminada. Porque a la persona le duele la garganta, toman amoxicilina. Se sienten resfriados y toman acitromicina. La acitromicina es un macrólido, es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, si constantemente toman la amoxicilina, cuando verdaderamente tengan un proceso infeccioso ya no les va a hacer efecto, por supuesto. A ver, ¿qué sucede si ustedes están tomando la amoxicilina? Por ejemplo, están se le han recomendado por 5 días, la han prescrito y a partir toman el primer día y el segundo día se olvidaron. ¿Qué harían en ese caso? Es decir, tomaron el primer día las 3 tomas, el segundo día se olvidaron. ¿Qué hacen el tercer día?
¿Qué hace? Muy bien, se debe empezar otra vez. Se debe empezar otra vez. Si ustedes se olvidaron el segundo día, el tercer día vuelve a ser el día 1 y tienen que tomar de nuevo por 5 días. De lo contrario, van a hacer resistencia antibiótica. Ahora, ¿qué sucede? O hay personas que dicen, ¿no? Les han recomendado el antibiótico por 5 días y a partir del, tomaron 3 tomas y dicen, ya me siento mejor, ya me hizo efecto el antibiótico, ya no lo voy a tomar. Pues esto es un error, porque el antibiótico tiene que tener una concentración en sangre determinada y hace efecto a partir de la cuarta toma. Es decir, si ustedes tomaron 1 o 2, no va a hacer efecto. Tiene que, a partir de la cuarta toma, que hay concentración en sangre, hace efecto el medicamento, el antibiótico. Entonces, es muy importante que ustedes cumplan con la receta del médico, es decir, 4 veces, 5 veces, lo que sea necesario. Muy importante, ¿no? Muy bien. Y saben ustedes, por ejemplo, eh, cuál es el medicamento a elección si una persona tiene fiebre, pero tiene 38 de temperatura. ¿Qué medicamento? Muy bien, paracetamol, ¿verdad? Y si ya llega a 39, 39.5, muy bien, ahí ya tiene que ser otro tipo de medicamento, como antalgina, novalgina. Y muy importante, si una persona tiene fiebre alta, es importante atacar los puntos de calor. Muy importante. ¿Cuáles son los puntos de calor? A ver, ¿saben ustedes? Puntos de concentración de calor. ¿Saben ustedes? Muy bien, vamos a recordar. La frente, la zona del cuello, las axilas, las ingles y la parte posterior de las rodillas. Esas son las zonas de calor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a humedecer un trapo, lo van a exprimir y lo van a colocar en el cuello, luego en la frente, en las axilas, en la ingle y en la zona posterior de las rodillas. Y van a notar ustedes que va a disminuir la temperatura, porque son los puntos y las zonas de calor. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, hablábamos del dolor y la infección en la garganta. Eh, Cuando hay dolor e infección de la garganta, es probable que se produzca la infección del oído medio. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué cuando hay dolor de garganta se produce infección del oído medio? ¿Saben ustedes por qué? Muy bien, Janet, porque está conectado. ¿Y cómo se denomina esa conexión? No hay problema si se olvidaron. El nombre es trompa de Eustaquio. Entonces, esta trompa de Eustaquio conecta la garganta con el oído medio. Entonces, la infección de garganta puede llegar al oído medio y va a producir severos dolores de cabeza, dolor de oído, ¿no? Por esa razón, eh, siempre van de la mano, ¿no? La infección de garganta con la infección del oído medio. Entonces, nosotros tenemos que saber, y en este curso les voy a, les voy a mencionar, les voy a enseñar sobre algunos medicamentos que son importantes tener en casa, porque es normal, es natural que las personas tengan algún tipo de dolencia o que tengan alguna enfermedad crónica.
Entonces, es muy importante, nosotros tenemos que saber qué hacer en ese momento, que tenemos que saber qué medicamento brindarles en caso de alguna emergencia. Por supuesto, no vamos a hacer una receta, pero en caso de urgencia es importante saber, es importante que nosotros podamos resolver en ese momento. Para eso son los conocimientos, para eso estamos en estos cursos, para nosotros tener el conocimiento, para saber qué hacer, ¿no? Frente a estos casos, porque en las siguientes clases les voy a explicar sobre posología, sobre dosis, les voy a explicar para qué sirven ciertos medicamentos, qué hacer en caso de urgencia, por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial, por ejemplo. Todo lo que les menciono, pues lo vamos a ver en las siguientes clases. Esta primera clase ha sido sobre la historia de la farmacología, porque como les menciono, la farmacología es una ciencia muy antigua. Como estábamos viendo al inicio de la clase, la farmacología comienza pues de manera empírica y poco a poco la farmacología ha ido avanzando. Primero eran preparados, brebajes, que los hacían de manera empírica, ¿no? Entonces, pero poco a poco se fue haciendo la universalización de las medidas, universalización de los nombres, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver también, la denominación de los medicamentos, medicamento genérico, medicamento de marca, porque como hablaba al inicio, el medicamento el nombre del medicamento que le ponía en un pueblo difería del otro. Entonces no estaba universalizado. Hoy en día todo está universalizado. Todos los medicamentos en todas partes del mundo tienen el mismo nombre, pero el mismo nombre genérico, no el mismo nombre comercial, porque el nombre comercial van a haber muchísimos, pero el nombre genérico es solo uno. Y eso es muy importante y eso quiero que ustedes lo conozcan porque es muy importante que ustedes dominen, que ustedes sepan y sepan cuando adquieran un medicamento que vayan por el medicamento genérico. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Muy bien, alumnos. Ha sido un gusto poder dictarles esta clase. Ha sido un grupo muy participativo y eso me gusta mucho. La clase tiene que ser dinámica, tiene que haber participación, así como ha habido el día de hoy. Les agradezco su atención y le doy pase a la coordinadora. Muchas gracias. Nos vemos el jueves.